Buenas tardes, mis queridos socios de aprendizaje. Bueno, estoy hoy en la sesión de los días miércoles. Como saben, pues estas sesiones se transmiten por vía Facebook y por vía Zoom. Ha, ha habido pues la necesidad de dar cabida a mayor cantidad de público. Por eso mi gente sigue apareciéndose aquí en la sala. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre desaprendizaje acelerado. Es nuestro deseo el que, digamos, los socios de aprendizaje conozcan cuáles son mis pensamientos respecto a este tema, sobre todo en esta época en la cual hemos tenido que prácticamente desaprender porque no nos queda otro remedio. Incorporarse a la labor de facilitador ha sido incluso forzada para mucha gente. Personas que realizaban labores de trabajo distintas, que estaban dedicadas a actividades no precisamente facilitando aprendizaje, han tenido que dedicarse a facilitar aprendizaje de forma habitual y además utilizando herramientas tecnológicas. Cuando hemos visto esto, la gente ha tenido que, para poder tener efectividad, utilizar las herramientas tecnológicas, pero no las conocen. Han tenido que aprenderlas a la fuerza. Es como en algún momento escuché que habían prendido fuego al bosque y la gente tuvo que salir corriendo a hacer cosas virtuales. Lo que antes nosotros buscábamos como facilitadores, que la gente aprendiera las herramientas virtuales para hacer más eficiente el proceso de facilitación, ahora tienen que hacerlo obligadamente por la situación que vive la humanidad. Este proceso de desaprendizaje ha sido muy interesante para mí porque tiene que ver con la experiencia que habíamos reunido anteriormente. Como muchos de ustedes saben, pues me dedico a la facilitación desde hace varias décadas y esa experiencia durante los años venía dándome resultados. O sea, yo facilitaba en salas de aprendizaje de forma habitual, o sea, lo hacía incluso a diario. Muchas veces facilitaba desde la mañana hasta en la noche, con público, personas incluso en la sala podían ser 20, 30, 50, 100, si eran conferencias, había incluso mucha más gente. Y esos hábitos que yo fui adquiriendo en la presencialidad me acompañan hoy en la virtualidad y tengo que observarme porque no me doy cuenta que esos hábitos yo los poseo. Y cuando hago eso de querer facilitar virtualmente, por más que me he preparado, que incluso ya tengo en la virtualidad, yo vengo trabajando desde el año 2008 de forma continua, utilizando plataformas incluso muy modernas, o sea que yo estaba acostumbrado a trabajar virtualmente, pero fíjense, como compartía el trabajo virtual con el trabajo presencial, y el trabajo presencial era mucho más atractivo para mí, porque, bueno, tenía contacto con la gente, saludaba a las personas, las tenía en mi círculo, y entonces, bueno, me alegraba recibir gente en la puerta de los auditorios, de los salones de reunión, de los hoteles. O sea, a mí eso me encantaba sentarme a almorzar, por ejemplo, a comer con los participantes, compartir con ellos, conocer detalles de su quehacer. Eso hoy no lo puedo hacer, eh, a menos de que nos sentemos a comer cada uno en su casa a través de las pantallas y conversemos, pero digamos que el contacto personal que antes teníamos no lo tenía más. De hecho, cuando, por ejemplo, había un refrigerio, esos 10, 15 minutos que pasábamos en el refrigerio eran divertidísimos. Y más si el evento era organizado por mi empresa, porque mi empresa organizaba los refrigerios de forma muy creativa.
Pero ahora eso se acabó. De hecho, muchas veces realizamos los eventos, a la hora y media hacemos un alto para descansar, como es nuestra costumbre, con una regla que tenemos establecida, que 90 minutos máximo de duración de las sesiones, interrumpimos y descansamos, y si tenemos que continuar, continuamos posteriormente. Pero eso de sentarnos a tomarnos un té, un café juntos, de compartir, incluso muchas veces compartíamos algún alimento durante esos refrigerios, eso no existe más, excepto que lo hagamos en la virtualidad, vuelvo a decir. Todo esto, ese esquema, digamos, de educación presencial, me seguía acompañando por más que en paralelo hacía cosas virtuales. Más en mi caso, digamos, era una cosa muy fuerte el hecho de, de salir bruscamente de la presencialidad para pasar a la virtualidad. Uh, por otro lado, el estilo de facilitación. Por ejemplo, en este momento, yo estoy con ustedes por estas vías, estoy compartiendo con ustedes las cosas que quiero hacer en cuanto a lo que yo pienso que debemos desaprender, pero tenemos que pensar que el desaprender no es un proceso aislado. Ese proceso está acompañado por nuevos conocimientos, por nuevas destrezas, por nuevas habilidades, y deben empezar a desaparecer o han desaparecido ya hábitos y conductas que hemos ido sustituyendo por poner en práctica a algunas nuevas habilidades, algunas nuevas destrezas, algunos nuevos hábitos que son más eficientes, o que incluso por la frecuencia con lo que le estamos haciendo empezamos a adquirir. Fíjate, este proceso de desaprendizaje incluso a mí me tiene bastante inquieto, porque yo empiezo a pensar que nosotros no podemos olvidar lo que hemos aprendido antes. Y podemos intentarlo, pero no lo podemos olvidar. Y cuando no lo podemos olvidar, ese aprendizaje que trajimos del anterior modelo nos sigue acompañando y a veces nos llama de vuelta. Entonces, por más que estemos trabajando virtualmente, el proceso de desaprendizaje no ha ocurrido de forma tan, digamos, que haga una especie de muy despedida, o sea, que haga una especie de suprimir de lo que estaba antes. Y aunque todos sabemos que debemos desaprender muchas de esas destrezas, muchas de esas habilidades, muchos de esos hábitos que habíamos adquirido y que no nos sirven en la virtualidad, ese proceso por ahora está incluso prejuiciado. Tenemos prejuicios que están basados en experiencias que duran 10, 15, 20 años en el caso de las personas que tenemos más de 40 años, por ejemplo. Ahora, la actitud, creo que es importante hacer énfasis en eso. O sea, piensen ustedes, ¿cuál es la actitud de quien quiere deshacerse de cosas que le impiden el desarrollo? De cosas que le detienen su evolución personal. Piensen ustedes cuáles son esos elementos del conocimiento, esas habilidades, esas destrezas, esos valores, incluso muchas veces que pueden ser valores que tenías así muy fuertes colocados en ti, pero que se quedaron obsoletos. O sea, piensa qué está deteniendo el que tú aproveches las nuevas oportunidades. Piensa a qué debes abrirte, a qué posibilidades debes abrirte. ¿Qué te está convocando a ti a realizar una labor en el cual ese proceso de desaprendizaje te haga ser incluso más eficiente, más eficaz, más efectivo en este nuevo ambiente? Fíjese, vivir la experiencia de la pandemia ha sido complicado en todos los sentidos. Las personas pueden encontrarle incluso algunas
actividades que han podido realizar ahora que no realizaban antes, por ejemplo, estar más tiempo con su familia, estar más tiempo en su casa, evitar el gasto inútil de salir a gastar gasolina entre tu hogar y una oficina, que a veces tardaba 1 hora, 2 horas de tránsito de ida y de regreso. Y mucha gente eso lo agradece, y yo lo entiendo. Más el vivir esa experiencia y no es poder estar en contacto con lo que a ti te daba como plataforma, seguridad, esa manera de vivir que tenías antes, por más que te traiga beneficios en algunos aspectos, es un proceso traumático. El desaprendizaje no podría tener lugar de forma tan brusca. Yo creo que allí es una cosa que es importante que nos demos cuenta. Cuando nosotros, digamos, vivimos con esta nueva actitud, vamos a decir, esta actitud de apertura, esta actitud de desarrollo, de querer estar, de querer vivir el proceso nuevo, como un acto, digamos, que nos es requerido por las circunstancias, no es un acto voluntario. O sea, nosotros no estamos viviendo la situación actual como un acto voluntario. Entonces, el proceso de desaprendizaje del pasado, que hubiera podido ser un acto voluntario, aquí no lo es. Es un acto involuntario. Y ese proceso, por más que tú lo quieras vivir con apertura, con entusiasmo, con inteligencia, con ganas de producirlo, a ti te fue forzado. Ese proceso fue traumático. Y esa falta de inicio voluntario ahora tiene incluso unos días que no sabes cuánto va a durar en la nueva circunstancia. O sea, tú no sabes, tú no puedes decir que va a finalizar el proceso por tu deseo. No sabemos cuándo va a finalizar el proceso. Incluso no sabemos si finaliza este proceso y comienzan otros que no sabemos cuáles son y que a lo mejor no nos gustan. Entonces, para poder tener en cuenta el proceso de desaprendizaje, tenemos que pensar en forma positiva. O sea, verlo de forma negativa, lo que va a pasar es que no nos va a permitir realizar los cambios que son requeridos. Una cosa es que llegaste involuntariamente y otra cosa es que te vas a quedar aquí rumiando en el dolor de que no pudiste hacerlo tú por voluntad propia. Muchos de nosotros, por ejemplo, yo emigré de mi país voluntariamente. Yo deseaba venir a vivir en los Estados Unidos y aquí vine a vivir por voluntad propia. Otras personas no. Más de 5 millones de personas de mi país tuvieron que salir involuntariamente y se vieron forzados incluso algunos a someterse a procesos muy duros. De verdad, o sea, yo oigo las historias y me asusto de pensar lo que la gente ha vivido para poder llegar, por ejemplo, aquí a los Estados Unidos. Algunos que no vinieron precisamente en avión, que cruzaron la frontera a pie, como cruzan muchos de los inmigrantes que provienen de Centroamérica, de Sudamérica o de otros continentes, como el continente africano, algunos gente de países asiáticos, que han hecho eso de cruzar la frontera de forma habitual. Y cada historia a mí me produce una preocupación, un dolor, porque siento que nosotros no le hemos dado atención a ese proceso. Ahora, imagínate lo que es tener, por ejemplo, que tú en tu casa, en tu país tenías tu casa, tenías tu auto, tenías tu profesión, tenías tu empleo, tenías tu vida y esa vida te fue violentada y te obligaron a salir de forma impulsiva, de forma
por tu vida, pues, luchando por tu vida. Además, llegas aquí, a este país, y encima de eso viene una pandemia. O sea, eh, no, ¿qué faltaba más? Pues te pasó todo eso en tu país de origen. Algunos incluso tardaron hasta años en llegar aquí, y llegan aquí pensando que ahora sí iban a poder vivir con tranquilidad, y llega la pandemia. Entonces, ese proceso de desaprender, incluso mucha gente lo llama la tubería, porque tú sabes, es que yo en Venezuela tuve, yo en Venezuela tuve, yo en Venezuela tuve, le llamamos la tubería. Pues todo el mundo tuvo. Hay gente que la verdad que lo que está mintiendo, está inventando una vida que no tenía, pero hay gente que en verdad tenía y lo perdió, incluso lo perdió de forma violenta, y llega aquí a reconstruirse, y le viene una nueva forma de cambio agudo, involuntario. Entonces, el proceso tiene facetas asombrosas, definitivamente, como todo lo del comportamiento humano, porque eso es lo bueno, que el comportamiento humano siempre nos ha asombrado. Y eso es lo hermoso, que nosotros ante los cambios agudos tenemos un comportamiento de adaptación rapidísimo. Mucha gente dice, oye, no, que la gente no se ha adaptado. Oye, de verdad, la gente se ha adaptado de forma rápida para la barbaridad de las cosas que han ocurrido. Ha ocurrido un cambio permanente en donde los conocimientos que teníamos antes no nos sirven para nada, en donde vamos adquiriendo una nueva forma de resiliencia, como dice Oscar, que me está escribiendo aquí, con base en golpes continuos muy fuertes, y muchas de las destrezas y conocimientos que teníamos se volvieron obsoletos de pronto, y nos aparecen unos nuevos requerimientos, unos nuevos conocimientos, unas nuevas necesidades de capacidad que no sabemos ni siquiera cómo afrontarlas. Yo lo veo cuando formamos facilitadores virtuales. Llegan personas realmente preparadas, realmente muy bien capacitadas, y de pronto se dan cuenta de que no saben hacerlo. Y ayer tuvimos unas evidencias muy fuertes, muy humanas, en donde simplemente eso no lo sé hacer. Entonces, una persona que tiene 20, 30 años de formación profesional se ve enfrentado a esta nueva virtualidad y tiene que declarar ignorancia. Y fíjate, esa es una frase que yo la uso muy comúnmente con mis estudiantes. Declaren ignorancia, porque el declarar ignorancia es liberador. Cuando yo declaro ignorancia, me abro al aprendizaje. Si yo me declaro que yo sé, entonces no doy cabida al nuevo aprendizaje. Para que nosotros nos adecuemos a los nuevos requerimientos, tenemos que sustituir lo que teníamos por lo que podemos tener. Por ejemplo, ayer salía una noticia en la televisión que había habido un accidente con uno de estos carros robotizados, y habían perecido los dos ocupantes. Claro, la reacción inmediata es, oye, qué peligro, qué peligro. Pero yo pregunto, ¿y cuántos otros vehículos ocupados por gente manejando sus autos ayer sufrieron accidentes y se murieron la gente que los ocupaba? Lo que hay que manejar es la estadística. Entonces, allí, cuando nosotros nos vemos sustituidos por robots, tenemos que pensar inmediatamente que esa sustitución por robots es beneficiosa para la humanidad. Ahora, claro, definitivamente el que tiene un empleo y es sustituido por el robot, no va a ver el robot con buenos ojos. Ahora, si esa persona logra adaptarse rápidamente, adquirir los conocimientos y las capacidades que son necesarias para entrar en un proceso distinto al que venías realizando años atrás, entonces esa persona podrá adaptarse y sobrevivirá. El que no va a poder sobrevivir es aquel que no es flexible ante el cambio o que declara enemigo al proceso de cambio. La información que trae consigo los nuevos esquemas de organización, de producción,
de educación que se están estableciendo en este momento, esos nuevos esquemas están requiriendo nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas destrezas, y entonces aquellos que logren primero adquirir esas nuevos conocimientos, esas nuevas habilidades, esas nuevas destrezas, y logren compartir el conocimiento con otros, seguramente tendrán un beneficio porque dice que el que parte y reparte le queda la mejor parte. Entonces, aquellos que son capaces de educar a otros, primero fortalecen el conocimiento propio. Como dice Robert Pike, la gente sabe cuánto sabe cuando lo toca educar a otros. Y aquellos que adquieren la nueva conducta y esa nueva conducta la logran expresar y compartirla con otras personas, fortalecerán la nueva conducta en ellos mismos y lograrán multiplicar. Fíjense, parece lógico todo lo que estoy diciendo, pero la adquisición de esos nuevos hábitos, de esas nuevas actitudes, de esas nuevas destrezas, de esos nuevos conocimientos, en algunos casos puede tornarse cuesta arriba. Hay personas que tienen dificultad para aprender, porque incluso el proceso de aprender a aprender no era lo común en el sistema educativo. Entonces, parte de lo que requiere el nuevo ambiente requiere la habilidad de aprender a aprender de nuevo. Aprender a aprender de nuevo, con nueva tecnología, con nuevas herramientas, con nuevos facilitadores. Puede ser que implique incluso ir contra la corriente, oponerse al status quo. Y usted sabe, cuando tú te opones al status quo, el status quo tiende a atacarte, tiende a violentarse contra ti y a ver cómo hace para que tú te calles y no hagas ruido, porque el status quo quiere prevalecer. Nosotros sabemos que para incrementar nuestra efectividad debemos adquirir experiencias que no existen. Por poderoso que sean las herramientas que teníamos antes, se hacen ineficaces en este momento. Y la llamada de atención es adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades y nuevas destrezas. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son esas habilidades, esos nuevos conocimientos y esas nuevas destrezas que debes adquirir? Es allí donde tienes que concentrar tu trabajo. Fíjate, esta mañana me hablaba un amigo en España diciéndome que le había sorprendido que una persona de muy alto nivel en un organismo multilateral de educación hablaba de que la función de la educación era procurar la mayor suma de felicidad posible. A mí me hizo gracia porque cuando tú lees la Constitución de los Estados Unidos, una de las frases más importantes tiene que ver con la creación de felicidad para todos. Y esa Constitución ya tiene varios cientos de años. Entonces eso no es nuevo. El asunto es que la felicidad no garantiza el empleo. La felicidad no garantiza la productividad. La felicidad no garantiza la educación. Entonces, ¿qué lo garantiza? ¿Qué es lo que garantiza la felicidad? Bueno, yo creo que la felicidad son momentos. Y por lo tanto, a lo que es llamado es a tener seguridad. A que la gente pueda garantizarse su sustento, garantizarse su salud, garantizarse su vivienda. Y eso para algunas personas se traduce en un grado de felicidad. Fíjense, por otro lado, acostumbrarnos a vivir como estamos viviendo ahora, yo no lo recomiendo. Yo creo que nosotros no debemos acostumbrarnos a lo que estamos viviendo, sino que debemos prepararnos para vivir mejor. Eso incluye, por ejemplo, vacunarse. Eso incluye cuidar su propia salud, la de los suyos y la de los demás. Eso incluye cambiar los hábitos alimenticios, cambiar los hábitos de uso de los recursos.
O sea, en cierta forma, racionalizar nuestra vida para tener una vida más inteligente y más sabia. Durante nuestra vida tenemos que desaprender muchas cosas. Y de verdad los niños son maravillosos en eso. Fíjense la actitud de muchos niños ante la pandemia. Han sido mucho más sabios que los adultos. Y eso tiene que ver con su capacidad de adaptación. En el momento en que nosotros queremos ser superiores a otros, nos equivocamos. En el momento en que nosotros queremos violentar la realidad actual, buscando el interés personal, ponemos en riesgo nuestro futuro. Parte del desaprendizaje es aprender de nuevo a amar al prójimo. Es aprender de nuevo a servir a los demás. Es aprender de nuevo a ser generoso y caritativo. El desaprendizaje no es un hecho, digamos, muy raro. Es un hecho natural para el ser humano. Que ahora lo hemos tenido que vivir de forma involuntaria, estoy de acuerdo. Pero lo que sí podemos hacer es vivir voluntariamente los cambios que tenemos que realizar para tener un futuro posible mejor que lo actual. A ver, me gustaría una pregunta de parte de tuya, Oscar. ¿Cómo hacer? Si bien dijiste ahorita, y me gustó mucho lo que comentaste nosotros, pues los inmigrantes, que a veces tenemos que comenzar de cero y reaprender. ¿Cómo hacer con personas, y me voy a mi experiencia ahora con estudiantes, cómo hacer con eso, con la migración, por ejemplo, de jóvenes, de niños que tienen que reaprender? Para ellos les es más fácil reaprender, aun cuando ellos vivían papá, mamá, familia, y quizá ahora vienen para acá con tíos, con amigos, con personas diferentes. O sea, ¿qué tan fácil o difícil para las personas jóvenes va a ser el reaprender cuando no estén en su círculo social y emocional? Fíjate, el trauma es gigantesco. De hecho, el día de hoy vi la noticia de que nuestro estado está recibiendo 55 niños sin padres ni madres que llegan a nuestro estado en una condición de asilados. Mm. Yo me pongo a pensar, siendo padre, que cómo me sentiría yo si mi hijo estuviera en esas condiciones o mi hija estuviera en esas condiciones. Yo me pongo a pensar empáticamente en ser uno de esos niños y estaría muerto de miedo. Mm. Yo creo que la sociedad tiene la obligación de atender eso desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano. No podemos dejar que el inmigrante siga viviendo una vida de segunda, tercera y cuarta clase. Uh-huh. Nosotros lo vemos. Salimos aquí, tú vives en Washington, yo vivo aquí en Maryland. Salimos a la calle y vemos que quienes limpian la calle, quienes recogen la basura, quienes limpian los jardines, quienes atienden los servicios, son todos inmigrantes. Inmigrantes. Uh-huh. Que trabajan por el salario mínimo. Muchos de ellos incluso sabemos que las compañías contratistas no les pagan correctamente. Nosotros estamos convocados a apoyar a aquellas organizaciones que tienen la causa de favorecer al inmigrante. Yo creo que esa es mi reflexión para ti, para este tema. Déjame parar la transmisión dando las gracias por aquellos que nos sintonizaron.